Buenas tardes, bienvenidos a una nueva versión del Internacionalista del Fin del Mundo. En esta oportunidad y en los capítulos venideros quisiera abordar el tema del genocidio. El genocidio es un fenómeno que se reconoce bajo ese nombre a partir de mediados del siglo XX. En particular, este término fue acuñado durante la Segunda Guerra Mundial por un abogado de ascendencia polaca, judío, de apellido Lemkin, quien en función de distintos episodios del siglo XX, pero particularmente a la luz del el holocausto judío, desarrolló este término y fue el impulsor del derecho internacional que consagró finalmente el derecho penal internacional, que consagró este delito como un crimen contra la humanidad denominado genocidio. ¿Y qué es lo que es genocidio? Es una, la aniquilación sistemática de un grupo social por razones religiosas, étnicas o políticas. Podemos presuponer con razón de que esto no es un fenómeno exclusivo, digamos, del último siglo, sino que ha ocurrido desgraciadamente en múltiples oportunidades en la historia de la humanidad, en todas las latitudes donde grupos humanos han sido aniquilados por distintas razones, pero en su concepto, como dije, de delito internacional es a partir de mediados del siglo XX. Y ¿qué me motiva para abordar este tema? Es que desgraciadamente en las redes sociales me ha tocado ver que hay, y no es solamente a mí, sino que es un fenómeno, hay un grupo vociferante de personas que clama que varios de estos episodios de genocidio en realidad no lo fueron, son invenciones históricas que impusieron quienes ganaron la guerra, por ejemplo, en el caso del genocidio judío, y que no se condicen con lo que habría sucedido. Desgraciadamente esto sí sucedió y es importante no olvidar para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Eh, Abordaremos en capítulos sucesivos los siguientes casos de genocidio. El genocidio armenio, que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en Turquía, el genocidio judío y romaní, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio del Khmer Rojo, que ocurrió en Camboya durante el régimen comunista de Pol Pot en la década de los 70, y finalmente el genocidio de los Tutsi en Ruanda. ¿Cómo sucedió el genocidio de los armenios en lo que era entonces el Imperio Otomano? Bueno, vamos a abordar la situación desde la perspectiva histórica, sus consecuencias y el legado que influye hasta el día de hoy. El Imperio Otomano, como sabemos, fue un imperio turco que en su apogeo llegó a dominar la mitad de Europa. Prácticamente en el siglo XVII los turcos llegaron a las puertas de Viena y a partir de ahí tuvieron que ir cediendo terreno, digamos, a potencias europeas, pero estuvieron siglos con presencia en Europa y indudablemente han dejado un legado en muchos de los países europeos. El turco otomano en su apogeo y, hay que decirlo, hasta prácticamente fines del siglo XIX, fue un imperio con una población mayoritariamente cristiana, donde los que dominaban, digamos, era el emperador, el califa turco, que era de religión musulmana. Este imperio, que tenía esta gran diversidad poblacional, que fue perdiendo
terreno frente a la competencia de otros imperios europeos, en particular el imperio ruso y el imperio austrohúngaro, también de nacionalismo y rebeliones de algunos territorios, como los griegos, que se independizaron hacia el 1830, los serbios, que también se independizaron durante el siglo XIX. Bueno, a medida que este imperio iba perdiendo territorio, perdiendo población no musulmana, esto generó un efecto dentro de un grupo llamado los jóvenes turcos, que veían cómo se estaba desintegrando el imperio y que eh, para evitar o mitigar este fenómeno había que modernizar el país, hacerlo, adaptarlo a los tiempos, no este imperio que tenía reminiscencias más antiguas y que parte del proceso de modernización tenían que ver también con una homogeneización de la población. Ya durante el último cuarto del siglo XIX, estos jóvenes turcos que se rebelaron contra esta monarquía absoluta lograron de alguna manera debilitar la monarquía y incidir, darle una dimensión un poco más de monarquía constitucional, al mismo tiempo que empezaban a promover estas ideas de que Turquía tenía que ser para los turcos y empezar a ver a todos los grupos minoritarios, crecientemente minoritarios, como decía, a medida que se iba disminuyendo el territorio del Imperio Otomano, que estos grupos minoritarios eran vistos como potenciales enemigos y que no cuadraban con esto de Turquía para los turcos, y se fue desarrollando una creciente agresividad hacia estos grupos, que tuvo algunos episodios em, a fines del siglo XIX que dan indicios de lo que iba a pasar después. En ese momento, en realidad, no era posible saberlo porque lo que aconteció fue un fenómeno nuevo en la historia moderna. Hubo diversas masacres de armenios en territorio otomano, ya digamos en el último cuarto del siglo XIX, en razón de considerarlos, digamos, como un elemento ajeno que podía traicionar al imperio otomano y que no tenía lealtad al imperio otomano. Y esto generó una suerte de pogroms contra estas personas. En el siglo XX, con el advenimiento del siglo XX, bueno, persiste un poco esta lógica, este grupo, digamos, de los jóvenes turcos aumenta su ascendiente y su influencia política, y esto culmina con la Primera Guerra Mundial, donde Turquía se alinea con los imperios austrohúngaro y alemán contra los aliados de Rusia, Reino Unido y Francia. Y en ese contexto, eh, se genera esta matanza sistemática que, como dije, denominamos genocidio contra los armenios. Los armenios, después de toda esta reducción del Imperio Otomano, se estima que vivían unos 2 millones de ciudadanos, de armenios, digamos, como miembros del Imperio Otomano. Esta comunidad es una comunidad muy antigua que está en la zona, digamos, de Asia Menor y del Cáucaso, que tiene su propia iglesia, la Iglesia Cristiana de Armenia, una cultura milenaria y que estaba a principios del siglo XX repartida, no tenía territorio propio, estaba repartida entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, básicamente. Y bueno, estos jóvenes turcos, este nacionalismo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, al poco andar, en 1915 más precisamente, se suscitan una serie de acciones que revelan una anticipación con una planificación y una concertación que son propias de esta aniquilación sistemática que es el genocidio. El primer
indicio, el primer capítulo de este lamentable suceso ocurre en mayo de 1915, donde en Estambul, la capital del imperio, la policía turca detiene a la élite armenia, empresarios, autoridad religiosa, periodistas, profesionales de renombre, y todos ellos, tras un juicio de meses, donde se les acusó de intentar, digamos, durante el periodo de guerra para hacer caer al gobierno turco, todos ellos terminan finalmente ejecutados, básicamente colgados. ¿Y cuál era el objetivo de esto? De acuerdo a lo que se ha podido reconstruir del punto de vista histórico, la documentación, es que con esto se quería desarticular a la comunidad armenia, estos 2 millones de armenios que eran parte del imperio, cortando la cabeza de la intelectualidad, de la gente, digamos, influyente que pudiera haber montado una resistencia organizada. Eh, Segundo término, inmediatamente después de esto, bueno, un llamado de conscripción masiva a todos los jóvenes armenios, los hombres armenios, básicamente entre 18 y 40 años, como resto, digamos, de los ciudadanos del Imperio Otomano, a unirse al ejército, a las Fuerzas Armadas para resistir los ataques de los aliados, pero con la diferencia de que la gran mayoría de estos armenios no fueron mandados como tropas regulares al frente, sino que fueron usados como obreros para cavar trincheras, extender líneas férreas, apoyar líneas de logística, pero a medida que iban siendo usados, también iban siendo asesinados. De esto también hay testimonios diversos, incluyendo al embajador de los Estados Unidos en aquella época, Henry Morgenthau, que da cuenta de que estos hombres armenios eran extenuados y asesinados cuando ya no servían para su propósito. Y finalmente, la tercera fase del proceso fue la reunión y traslado de mujeres, ancianos y niños, digamos, ya se habían hecho cargo de la mayoría de los hombres y por lo tanto sacaron a todas las familias armenias de las distintas ciudades repartidas por el imperio, las agruparon y supuestamente las evacuaron para mandarlas a una zona, Siria, digamos, el desierto sirio, ahí donde la mayoría de estas personas murió durante los traslados, condiciones completamente inhumanas, privándolos de alimentación, de agua. Durante el trayecto iban siendo abusados, asesinados, y, y si no murieron de esa forma, finalmente fueron ejecutados, masacrados por las autoridades turcas a cuyo cuidado estaban. El argumento que se dio para esta movilización forzosa y masiva de civiles armenios es que la población armenia estaba apoyando a las fuerzas rusas que estaban, digamos, atacando el imperio y que en su condición de cristianos estaban alineados con Rusia y que por lo tanto había que neutralizar esa amenaza mandándolo a otros rincones del imperio. En resumen, en estas tres oleadas muy bien planificadas y coordinadas, se estima que murieron entre 1 millón, 1,5 millones de armenios. La cifra total nunca se sabrá, pero sí también esto está documentado con el hallazgo de numerosas fosas comunes, lugares donde hay acumulación de cadáveres, registros gráficos, biografías, testimonios de todo esto que pasó. En definitiva, después, bueno, los 500.000 pudieron escapar, escaparon a distintos lugares del mundo. Actualmente se estima más o menos unos 10 millones de armenios o de etnia armenia repartidos por el mundo.
de los cuales 3 millones y algo constituyen lo que se conoce como la República de Armenia. ¿Qué pasó después del término de la guerra? Esto, las potencias aliadas ya en 1915 notificaron a las autoridades otomanas, digamos, de que no podía darse lugar, no podía persistirse y que esto debía ser sancionado, estas acciones criminales sistemáticas que llamaron en ese entonces crímenes contra la humanidad. Y cuando Turquía finalmente se rinde, en el tratado que los aliados imponen a Turquía, que es el Tratado de Sèvres, que finalmente quedó sin efecto porque una vez que se desmoronó la monarquía y turca, digamos, otomana y el imperio, y los nacionalistas turcos fundaron la república, entraron en guerra inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial contra los griegos y los mismos armenios, em, y terminaron entre ellos finalmente firmando la paz separadamente y en otras condiciones de las que se habían impuesto. Pero en el Tratado de Sèvres se había otorgado como compensación a lo que les había ocurrido a los armenios un gran territorio para tener un Estado independiente y como dije, bueno, fueron los armenios vencidos por los nacionalistas turcos de la República Turca y perdieron más del 50% del territorio que originalmente se consideró para ellos. Y otra condición que se había impuesto también a los turcos como parte de la capitulación era que tenían que juzgar los responsables, digamos, de estos crímenes contra la humanidad, de este genocidio. Y Turquía, entre el año 1920 y 1922, desarrolló diversos juicios militares contra responsables, los que se consideraban responsables de este genocidio, y hubo de hecho varios de ellos que fueron condenados a muerte. La mayoría no se pudo ejecutar, escaparon. em, y en el caso de los que estaban más directamente involucrados, hubo un comando armenio que los persiguió y los asesinó, eh, invocando precisamente que estas personas habían sido condenadas a muerte y que por lo tanto ellos eran ejecutores de un mandato legítimo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué, no obstante estos consejos, estos juicios militares que reconoció que habían habido estas matanzas, este genocidio, por qué al día de hoy Turquía niega haber participado de lo que, en el fondo, que hubo un genocidio? ¿Qué es lo que dice Turquía? Turquía al día de hoy dice que efectivamente hubo mm, una movilización, digamos, una aprehensión masiva de armenios y que ello se hizo porque precisamente estaban colaborando contra el imperio con las fuerzas rusas y que para evitar esa colaboración fueron aislados y enviados a otra parte del imperio, pero que no hubo intención de aniquilarlos y que lo que pasó es que, bueno, murieron varias decenas de miles, eventualmente hasta reconocen que pueden haber muerto algunos centenares de miles, pero que fue producto de este caos, de esta movilización, sin haber intención directa del gobierno, de las autoridades turcas de la época. Incluso a pesar de, como dije, que varios fueron condenados a muerte, a los pocos años después de este episodio, incluso las autoridades turcas, a quienes habían sido asesinados por este comando armenio, los reconoció como héroes, construyó un monumento y le dio una pensión de Estado a su familia, borrando también de otra manera el precedente que ellos mismos habían abierto a unos pocos años antes. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón para negar lo que se había empezado a reconocer? Bueno, muchos dicen es que no solamente la persistencia en la creación de la República Turca, de este nacionalismo, de considerar que Turquía solo era hogar de los turcos,
sino que también las consecuencias de la responsabilidad del Estado en caso de reconocimiento, no solamente un eventual juicio eh, contra autoridades, sino que también todo el tema civil de indemnizatorio. Esta, esta matanza fue acompañada de una confiscación general de los bienes de los armenios. Era esta una comunidad bastante próspera, digamos, muy emprendedora, y todo lo que les pertenecía fue tomado, confiscado por Turquía. Un reconocimiento y implicar, en el fondo, indemnizaciones altísimas que no estaban dispuestos a enfrentar. Así que, desgraciadamente, Turquía a la fecha, como Estado turco, no reconoce esto, incluso em, tiene una campaña agresiva de quien contra cualquier autoridad extranjera que aluda a esto como un acto de genocidio, de tomar todo tipo de medidas para contrarrestar lo que ellos dicen no ocurrió. Y esto hace que solamente casi 30 estados a nivel del mundo hayan oficialmente reconocido que ocurrió el genocidio armenio. La gran mayoría de los estados, como tales, más allá de algunas declaraciones del Parlamento o de otras autoridades, no han reconocido que esto haya ocurrido, y de ahí muchos se toman para decir de que esto es una invención. Ahora, una consecuencia que se dice que deriva desgraciadamente de este no reconocimiento es que después lo que aconteció con los armenios fue replicado por los nazis contra los judíos, y que la falta de reconocimiento y de castigo efectivo fue la semilla que posibilitó el holocausto judío y romaní por los nazis. Así que esto no es neutro. Bueno, esto también tiene consecuencias hasta hoy. Se explica en parte lo que es el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y esta amarga experiencia y percepción de los armenios de que no se ha reparado lo que se les hizo, y que aún así Turquía sigue infligiéndoles derrotas y de alguna manera ensañándose contra ellos. Así que ahí hay un elemento muy relevante, digamos, para entender la postura armenia de lo que está pasando. Podríamos seguir hablando de miles de episodios, de cómo fue percibido en la época, cómo la comunidad sobreviviente transmitió esto, eh, su vinculación con el tema de, el holocausto judío o el genocidio judío, pero esto excede con creces el objetivo de esta síntesis que quisimos hacer, y no olvidar que este hecho ocurrió. Hay una amplia literatura que pueden, a modo de ejemplo, que se acompaña en este video.